Otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, ¿de qué estamos hablando? Un sello y una marca. Un sello o una marca. Sí, no es uno de esos sellos de solapa, ¿cierto? No, no, no. Ese no, bien. Ahora, este es un sello serio. Bien, entremos en ello. Comencemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por bendecirnos y reunirnos nuevamente. Te pedimos que por favor bendigas esta discusión, ilumina nuestras mentes, manténnos seguros y enfocados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes que siempre se habla mucho sobre el sellamiento y lo que significa, y tantas preguntas al respecto, y tantos argumentos que especialmente el mundo exterior tiene con respecto a la marca, que pensamos que, bueno, tal vez deberíamos hablar un poco sobre los sellos y las marcas y luego cada uno puede decidir por sí mismo si eso es bíblico o no. Y a la luz de lo que has mostrado en el episodio anterior, también habrá un momento en que esto se volverá relevante. Y especialmente, Martin, porque estamos especialmente en nuestro último episodio, nos estamos moviendo hacia este momento en que la iglesia y el Estado se unirán, así que muy pronto será el sello o la marca, ¿verdad? Eso es verdad. Tienes que tener uno u otro. Y será uno u otro. De lo contrario, tendrás al Estado en tu contra. Sí, no puedes sentarte en la cerca con este, es uno o lo otro. Así que Apocalipsis 7:3 habla de los siervos de Dios que están sellados en sus frentes. Ahora, las nuevas traducciones dicen sobre sus frentes. La versión King James dice en sus frentes, que creo que es la traducción correcta porque significa tu patrón de pensamiento, las decisiones cognitivas que has tomado, ¿cierto? Así que tenemos que esperar hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y luego en Apocalipsis 13:16 tienes la marca de la bestia colocada en su mano derecha o en su frente. Así que obviamente hay una elección aquí, ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia. Uno de los dos. Y Apocalipsis 13:17 dice que nadie puede comprar ni vender excepto uno que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que en otras palabras, si eliges entre los dos y no eliges la marca, hay repercusiones, hay consecuencias por esas negativas, ¿cierto? Sí, sí, Entonces comienza con problemas económicos. Me pregunto si los aranceles se incrementarán un 25%, 50, no, 200. No sé si va a funcionar, pero será interesante ver cómo comienza y luego eventualmente no podrás comprar o vender en absoluto. Así que es una cuestión, Martin, de a quién sirves. sí. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Así que, Martín, este es un versículo muy interesante. Así que si cometes pecado, ahora la definición de pecado, Es transgresión de la ley, muy bien, lo cual lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. muerte eterna. Así que la transgresión de la ley lleva a la muerte eterna o la obediencia a la ley lleva a la justicia o, mejor dicho, digámoslo de manera un poco diferente, si lo comparamos con los otros versículos de los que habla Pablo, si usted toma la decisión de abandonar sus pecados y confesarlos, entonces Él es justo y te perdona tus pecados y te da su manto de justicia. Y una vez que hayas aceptado este tema,
entonces la justificación se manifestará por la obediencia a los mandamientos. Sí, entonces en otras palabras, demostrarás eso al hacerlo. Será un resultado de lo que estás haciendo. Así es como demuestras que has sido incorporado a la justicia de Cristo. Sí, muy bien. Entonces, ahora las iglesias están muy confundidas en este tema porque ¿por qué el diablo sería expulsado por el pecado y la gente sería arrastrada al pecado? Entonces solo estarías reemplazando lo que fue expulsado en primer lugar, ¿verdad? Entonces obviamente la transgresión de la ley, que es el pecado, debe cesar y ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley de ninguna manera. Así que estos versículos de Pablo a menudo se tergiversan para que digan lo contrario de lo que deberían decir, porque él pone énfasis en que la justicia por la fe no niega la ley. ¿Nos deshacemos de la ley? No, Dios no lo quiera. Defendemos la ley. Y la establecemos. Así que necesitamos saber por qué es el sello y qué significa tener una marca. Así que pensé que quizás sería una buena idea obtener una fuente muy moderna, algo así como el tío Google. Así que preguntémosle a Google. Allí está la página web. ¿Qué es un sello? ¿Qué es? Y encontré su definición bastante buena. De hecho, me sorprendió bastante obtener algo bueno de Google. Dice, un sello de autoridad se refiere a un símbolo o marca. ¿Ves la intercambiabilidad con una marca? ¿No es interesante? Esto es Google, ¿verdad? A menudo un sello o timbre oficial o se usa para autenticar documentos que significan la legitimidad y el poder vinculante de una ley, un decreto u otra acción oficial. Pensé que era excelente. Sí, porque lo vincula a una ley. Lo vincula a una ley, lo vincula a una marca. Y entonces, ¿cuál era el propósito de un sello de autoridad? Bueno, número uno, era la autenticación. Un sello sirve como una confirmación visual de que un documento o acción es genuino y autorizado. Ahora, a veces el sello, como en el caso del que leemos en la Biblia, está en tu frente, así que tendrías que hacerte una cirugía para verlo, ¿verdad? Es cierto, pero en tus frutos, eso es lo visible. Sí, tienes razón. Respuesta perfecta. Gracias. Y luego, la legitimidad transmite la autoridad y el poder de la persona o institución que emite el documento o la acción. Así que todo se trata de la autoridad y luego la protección. Me pareció interesante. Hay un elemento de protección en el sello. Eso es hermoso en realidad. ¿No es bonito? Sí, porque sabemos a dónde vamos. Eso es asombroso. En el pasado, los sellos protegían los documentos de ser manipulados o falsificados. No puedes meterte con él. ¿Qué pasa si cambias el documento? Está protegido por el sello. Entonces niegas la autoridad de la persona que puso el sello ahí. Sí, entonces tenía un pequeño clic donde decía más para que puedas obtener más información. Así que pensé bien, dame más. Y lo que decía era contexto histórico. En la antigüedad, los sellos se usaban para autenticar decretos reales, contratos y otros documentos importantes. El sello de un rey o gobernante contendría su nombre, título y el territorio que gobernaban, significando su autoridad. Eso también fue acertado. Me impresionó el tío Google. ¿O es tía Google? No lo sé. Probablemente profesor Google. Bien, al menos ya no es un pronombre o un pronombre correcto, Google, porque ahora solo tenemos dos géneros, ¿verdad? No es él, ellos. Lo que sea. Así que estos son puntos muy importantes y pensé que eran muy relevantes para el tema. Así que si aplicamos todos estos puntos
y preguntamos ¿qué es el sello de Dios? Entonces, ¿debe encajar más o menos en este marco? ¿No es así? Así es. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, Isaías 8:16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que hay dos cosas que los discípulos de Dios deben tener, Sí, la ley y el testimonio. la ley y el testimonio. Leemos eso en algún lugar de Apocalipsis 12. Sí, 12:17, pero también creo que en Apocalipsis 19:10. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra un remanente de su descendencia, aquellos que se aferran al testimonio o que guardan la ley y se aferran al testimonio. Así que el testimonio es lo que testificaron todos los profetas y la ley fue la primera porción de la Biblia, la Torá, que contenía los 10 mandamientos. Y eso debía ser sellado entre los discípulos. En otras palabras, debía ser escrito en sus corazones y en sus mentes. Así es, esa es la prueba a la ley y al testimonio. Ahora, ¿no ese es el nuevo pacto? Que escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, si vemos los criterios, Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, ¿de dónde viene nuestra santificación? Al vivir una gran vida. Al ser perfectamente obediente a todo y levantarte por tus propios medios, y ahí vas al cielo, ¿cierto? Definitivamente no. Eso no es lo que dice ese versículo. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que el Señor es el que os santifica. No es algo que puedes lograr, es una justicia ajena que te es imputada y una obra de su Espíritu que te habilita. Bien, ahora, ¿por qué diría que el sábado es la señal entre ustedes? La palabra ahí es juramento, que también es una marca, Vaya, lo que hemos leído. lo cual vimos era paralelo a un sello, Sí, y que Él es el que te santifica. Ahora, si tú vas a ese mandamiento, el mandamiento del sábado, recuerda el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, etcétera, etcétera. Y luego dice, porque en 6 días el Señor, ese es el nombre del dador de la ley, Yahvé, el Señor tu Dios hizo. Eso significa que su título es el Creador y su jurisdicción y su territorio, cielo y tierra. Por lo tanto, te ordenó guardar el día sábado. Así que el sábado es el sello de Dios. sí, Pero no es solo el sábado, porque el sábado autentica toda la ley o documento. sí. Entonces el documento está ahí conteniendo todo. Esto es solo el sello. El sello de autoridad, y no te metes con el sello, no puedes cambiar nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sella? Bueno, la ley y el testimonio. Esa es toda la Biblia. Pero está en el corazón de los 10 mandamientos. Así que también está en el corazón de la ley. Ese es en realidad un sello en los 10 mandamientos también. Una vez que se ha puesto ese sello, ¿puedes cambiarlo? No, no. Pero ¿qué tal si aparece un poder y dice, voy a cambiarlo? Tendrá que lidiar con la ley, con el dador de ese sello. O tiene que matarlo y deshacerse de él y decir, soy la nueva ley. O de lo contrario, tendrá un conflicto de intereses. ¿Es correcto? Ahora, ¿el poder del cuerno pequeño no iba a cambiar la ley? ¿La va a cambiar? ¿Ah? ¿La va a cambiar? Pensará en cambiarla. Bueno, si estás cambiando la ley y quieres que se le imponga tu autoridad, entonces debes ponerle otro sello, porque ahora es una nueva ley.
Es casi como falsificarlo. Ahora lo has tomado y lo has hecho tuyo. Bien, le pones otros sellos, ¿cierto? Entonces un gobierno tiene leyes estúpidas. El siguiente gobierno llega y reenvía esas leyes, desecha todas las leyes de la administración anterior, derechos, muchas órdenes ejecutivas y las cambia todas. Luego una nueva firma tiene que ir debajo y un nuevo sello de aprobación y un nuevo sello, ¿cierto? Así es como cambias la ley. Tienes que deshacer lo que hizo la anterior. Pero, ¿qué pasa si la ley de ese anterior es tan inmutable que no se puede mover ni una jota o título? ¿Qué pasa entonces? Entonces vas a tener problemas. Y la cambias de todos modos. ¿Qué pasa entonces? Entonces estás en un gran problema. Muy bien, entonces estás en un gran problema. Pero podemos decir que según la definición de Google, esta es la única ley que se ajusta a todos los criterios necesarios para un sello, Sí, definitivamente. ¿cierto? Dijeron el nombre, el título y el territorio, porque si te diera una orden y te dijera que harás X, Y, Z y la firmara con mi nombre, probablemente te reirías y la tirarías a la papelera o harías un berrinche. Uno de los dos, ¿cierto? Sí. Pero si alguien con un poco más de influencia que puede meterte en la cárcel si no escribes esa ley, esa es una historia diferente, ¿cierto? Bueno, lo diré así. Si me das una multa de tráfico, me reiré de ella. Te reirás de mí. Pero si me lo da un policía de tráfico, entonces es un poco diferente. Sí, si alguien que conoces intenta reprenderte en la carretera, normalmente provoca furia al volante. Definitivamente, no los escuchas. Bien, entonces tenemos establecido que este mandamiento, el cuarto mandamiento, está absolutamente en línea con el sello de Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y luego continúa en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que debe ser el principio que dicte tu vida. El principio que dicte tu vida. Debe estar arraigado en tu vida. Debe ser un estilo de vida. Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber del hombre. ¿No es eso lo que escribió Salomón? Debe estar en tu ser. No debe ser algo que tengas que levantarte y ponerte a tratar de realizar. Debe ser parte de ti. Así que debe ser el principio de tu vida. Salomón fue uno de los que descubrió por experiencia dolorosa que este es el principio de la vida. Porque imagina tener 200 esposas, todas con opiniones opuestas. Eso debe haber sido bastante fuerte. Y esas son solo las 200 esposas, no las 800 o 600. Esas no son las concubinas, no. Sí, eso es alrededor de 1000. Y las atarás como una señal. Ahí está esa palabra otra vez, juramento, en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, debes actuar de acuerdo a eso y debes estar informado o pensar de acuerdo a eso. Sí, es algo que has decidido que quieres hacer. Debe convertirse en una mentalidad. Muy bien. Así que sella la ley y el testimonio. Y aquí lo desglosa y dice los mandamientos y el sello de autoridad para esa ley que la autentica. Todo lo encuentras en el cuarto mandamiento. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos y estatutos? Bueno, había muchas reglas que Dios dio y algunas de ellas eran estatutos civiles. Algunos de ellos eran estatutos de salud, algunos eran estatutos morales. Entonces es un colectivo, pero los 10 mandamientos fueron escritos por separado y considerados de tal centralidad
que fueron escritos con un dedo de Dios colocado sobre tablas de piedra, y fueron llevados dentro del arca del testimonio, protegidos por un propiciatorio, porque la letra de la ley te condenaba a muerte como pecador. Así que tenías que ser protegido de la condenación por el propiciatorio. El hilasterion, la expiación, el propiciatorio, muy buena teología. Entonces también podemos ver que los estatutos son una consecuencia del pecado. Sí, Eso vino, pero no se puede cambiar, solo se puede cumplir. correcto. Entonces, algunos de ellos, como los mandamientos ceremoniales y estatutos, se cumplieron, pero los asuntos morales son eternos, están escritos en piedra. Y para cuando lleguemos al cielo, incluso los otros estatutos entonces se cumplirán y los morales tenemos que guardarlos. Pero sabemos a dónde tienen que ir. Tienes que tenerlos en tu mano. Eso significa que actúas de acuerdo a eso. Y debe estar aquí en tu lóbulo frontal. Debes pensar de acuerdo a eso. Ahora, ¿dónde va la marca de la bestia? En una o en la otra. O va en la mano o entre los ojos. En otras palabras, harás lo que te digan, o de lo contrario, te convenceré de que tengo razón. Y luego lo harás porque crees que es correcto, uno de los dos. Pero Dios no quiere nada de estas cosas indecisas. Dice en la mano y entre los ojos. Eso es casi como tu libre albedrío, una libre elección. Tú decides y luego, porque lo crees, actúas de acuerdo a eso. Correcto. Efesios 4:30 dice: y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay otro sello. Ahora bien, este sello, Martín, lo está grabando a fuego en tu mente. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que ser sellado? La ley y el testimonio. Y tuvo que ser sellado en la mente para que permaneciera allí y no desapareciera hasta el día de la redención. Tienes que estar realmente convencido. Una pregunta. Así que ese sello no es algo que puedas hacer. El Espíritu Santo está haciendo eso dentro de ti. ¿Quién te convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer de pecado y justicia y juicio. Así que primero eres convencido de pecado, soy un transgresor de la ley, entonces soy convencido de justicia. Bueno, ¿quién tiene justicia? Obviamente yo no la tengo porque soy un transgresor. Cristo tiene la justicia. Así que ahí está mi solución a mi problema de pecado. Y en el día de la redención, el juicio habrá sido ejecutado. Sí, Entonces vayamos a Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que, ¿dónde debe estar esta convicción? en tu parte cognitiva debe ser una decisión. Debe ser una decisión, Martín. ¿Es esto, por lo tanto, un sello físico o es un sello espiritual? Es más un sello espiritual. Bien, entonces no tengo que ir a buscar un sello bancario o un código de barras en la cabeza de alguien o un tatuaje Incluso una vacuna. bueno, sí, o un implante, incluso si es del tamaño de un grano de arroz. Esto es un sellamiento espiritual. Es una decisión que has tomado con respecto a una autoridad y teología en particular. Bien, entonces aquí hay una declaración en el libro Eventos de los Últimos Días. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Así que, Martín, no es una señal física, y de todos los versículos que hemos leído, parece bastante obvio que es un asunto espiritual y que Dios, a través de su Espíritu Santo, impresiona la mente de una forma u otra. Ahora,
tú quieres tener el sello de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Y lo quieres en tu mente y quieres actuar de acuerdo a eso. Así que los estatutos y los mandamientos tienen que estar escritos allí y son el sello, y el sello autentica un documento. Es decir, la ley y el testimonio. Por lo tanto, no puedes meterte con él y no puedes cambiarlo. Es como la ley de medos y persas. Una vez que ha salido, eso es todo. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de ninguna manera de esa ley, de esta ley. Pero ese asentamiento en la verdad también es interesante porque todo este episodio de esta cosa espiritual es basado en la verdad. Se basa en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra es verdad, la ley es verdad y Cristo es verdad. Todos están ahí, porque no se puede tener justicia sin Cristo. Y no se entenderá el asunto si no se tiene la ley y el testimonio. Así que, ahora que hemos establecido que el sello de Dios es un sello espiritual y no un sello físico, que encarna la autenticación de un documento, la ley y el testimonio, que particularmente los requisitos de Dios, los 10 mandamientos, deben estar grabados en la mente y se debe actuar de acuerdo a eso. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son las otras marcas en la Biblia? Ahora, hay una marca interesante en la Biblia que se llama la marca de Caín. ¿No te gustaría saber qué es eso? Oh, definitivamente. ¿Está bien? Ahora, si vamos a las antiguas culturas, ya sea la cultura asiria o babilónica, representaban lo que sucedía en el mundo antediluviano como formas deificadas de esos individuos. Así que los primeros gobernantes y los primeros antediluvianos, como Abel o Caín o cualquiera de ellos, fueron luego deificados como dioses. Y es interesante que el dios al que se servía en ese tiempo fuera Marduk. Marduk tenía autoridad para controlar el mal. Así que él era la deidad que tenía autoridad para encarcelar, castigar o mantener bajo control cualquier forma de maldad. Y recibió esa autoridad de otra deidad que se llamaba Anu. Y Marduk tenía el signo de Anu y tenía una espada y tenía un tridente. Ahora, las otras deidades como Poseidón, por ejemplo, o Neptuno, como sea que quieras llamarlo, también tenían tridentes. Y el tridente es muy interesante porque normalmente tenían radios ondulados y rectos que se refieren a los aspectos masculino y femenino. No tenemos que entrar en todos esos detalles. La espada es muy importante porque la espada implica autoridad y poder para hacer cumplir lo que vas a dictar, ¿cierto? Y luego tenía el signo de Anu. Ahora, el signo de Anu está aquí en su brazo. Parece un reloj. Pero en realidad son 8 picos. Básicamente 2 cruces, una sobre la otra, así que son 8 picos. Ese era el signo de Anu, o el signo de autoridad. Si agarras esta imagen, verás que hay un anillo alrededor del dobladillo, todo con signos de Anu. En ellos decían que tenían la autoridad para gobernar sobre el mal. Bien, este libro de Tupper Saussy, Gobernantes del Mal, es muy interesante porque habla de este mismo tema y toma las mitologías del mundo antiguo para intentar determinar quién tiene este poder. Y tienes relieves como estos, y también los encuentras en el Capitolio, en el techo, y ahí tienes la espada en la mano y el escudo gobernando sobre los desobedientes. Así que hay autoridad para gobernar. Era la espada usualmente en manos del Estado. La espada está en manos del Estado,
Pero hay una espada que es más alta que la espada del Estado, es decir, la espada que empuña la iglesia. Una es la espada espiritual, la otra es la espada secular, pero la espada espiritual se considera de mayor autoridad que la espada secular. Por lo tanto, la espada secular debe estar sujeta a la espada espiritual, por lo que esta es una unión de iglesia y Estado. Ahora, la portada que tenemos para este libro en particular es la que vemos allí a la izquierda. Y esto sería lo que encontrarás, por ejemplo, en la capital de los Estados Unidos de América, en Washington, D.C. Otra portada del mismo libro, en otras ediciones, tiene una sacerdote jesuita con un signo de Anu en él, lo cual es muy interesante porque Tupper Saussy llegó a la conclusión de que la espada espiritual detrás de la espada secular se imponía a través de un orden militar y dijo que fueron los jesuitas. Esa es una conclusión a la que llegó basándose en su investigación y personalmente creo que ha dado en el clavo. Sí, seguro, si utilizas la otra fuente que tenemos, que es el espíritu de profecía. Dice lo mismo. Bien, ahora vamos a desglosar la marca de Caín. En Génesis 4:8 leemos, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, la razón por la que lo hizo es porque el sacrificio del cordero de Abel fue aceptado, mientras que el sacrificio de Caín, del producto que trajo de las manos de su trabajo, fue rechazado. En otras palabras, estos son dos planes diferentes de salvación. Sí, La salvación por fe en la sangre expiatoria del cordero y la otra es la salvación por tus propias obras. Ahora, el que es aceptado es el que pone la fe en el sacrificio venidero del cual el cordero era un tipo sí, y se refería a Jesucristo. Así que la salvación en Cristo, aceptando la justicia de Cristo a través de su sangre expiatoria, eso es aceptable ante Dios. No hay forma de que puedas ser salvo por tus obras. Así que estos son dos sistemas religiosos. y lo que da miedo es que ambos sacrificaron. Ambos sacrificaron, pero uno, la obra de sus manos, el trabajo de sus manos, la salvación por obras, y el otro confiando en un redentor que vendría donde la obra estaba fuera de él mismo. Era una justicia ajena en la que confiaba. Y te muestra las dos mentalidades. Dos mentalidades en el mundo. Ahora, la mayoría de los sistemas religiosos en el mundo tienen la mentalidad de Caín. Así que continuemos con la historia. Entonces se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las dos mentalidades nunca se encontrarán. Una siempre perseguirá a la otra. Y esa es la historia. El versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Ese es Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Así que él está haciendo la pregunta, ¿cómo evito que la gente me mate? Bueno, hay un par de cosas interesantes aquí, Martín. La número uno, que es muy interesante, es que él está escondido del rostro de Dios.
¿Eso significa que Caín siempre debería estar perdido? Bueno, él podría ser salvo si aceptara el sacrificio de Abel, pero si lo rechaza, entonces está escondido del rostro de Dios. Es una elección. ¿Y cómo se va a proteger de todos los que querían deshacerse de él? Entonces obviamente debe obtener algún poder o algo que le permita sostenerse. El versículo 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es interesante, ¿verdad? Aquí Caín recibe la marca de Caín. ¿Recibió una señal física? Bueno, por lo que hemos leído, ninguna de esas señales que hemos leído eran señales físicas. Todas eran espirituales. Como consecuencia de una mentalidad. Entonces, ¿qué marca recibió Caín? Bueno, número 1, sabemos cuál era su mentalidad. Su mentalidad era, seré salvo por mis obras. Pero ¿cómo va a evitar que la gente se deshaga de él? Debe haber un sello. Así que debe tener algún tipo de autoridad. Bueno, ¿qué autoridad obtuvo? Bueno, pudo tomar venganza 7 veces. En otras palabras, si me haces algo, vas a sufrir, amigo mío. Porque te voy a castigar 7 veces. ¿Quién tiene más autoridad entonces? Tú. Yo. Porque puedo decirte que voy a hacer esto 7 veces. Ahora, el número 7 es interesante porque Dios es el número 7. Así que en realidad está tomando una prerrogativa que la deidad tenía para castigar. La paga del pecado es muerte y se la presta a Caín. Obtiene una autoridad. Así que leamos la historia más a fondo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ese es el primogénito de Caín. La gente siempre pregunta quién era su esposa. Bueno, obviamente debe haber sido una de sus hermanas, ¿no? No había ninguna imperfección genética en ese momento, por lo que era perfectamente seguro casarse con una hermana. E incluso Abraham todavía se casó con su media hermana. Y más tarde, cuando las imperfecciones genéticas aumentaron, entonces hubo advertencias de que no debían casarse dentro de la familia. Pero su primer hijo se llamó Enoc. Ahora, este es Enoc, hijo de Caín, no Enoc el séptimo desde Adán. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces Caín se convirtió en un habitante de la ciudad. Ahora, en una ciudad hay muchas personas que necesitan ser controladas y él se convirtió en el gobernante de esas personas. Y tuvo que mantener a estas personas que tenían la mentalidad de Caín bajo control. Estaban inclinados a ser infractores de la ley. Me pregunto, ¿por qué? Entonces, en cierto sentido, se convirtió en Marduk, quien controló a los hijos del mal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le daría a Caín el permiso para gobernar y castigar a los hijos del mal en sus ciudades? Siempre cuento la historia de mi esposa. Ella era maestra de escuela y también estuvo en una escuela una vez donde había muchas personas de entornos muy desfavorecidos. Y como suele ser el caso a menudo, estaban drogados y eran violentos y estaban en pandillas. Así que era un lugar muy peligroso para estar. Y por supuesto los niños en las clases a menudo eran mucho mayores de lo que deberían ser porque habían reprobado 1 o 2 o 3 o 4 o 5 veces seguidas debido a su rebeldía. Y ella trató de ser más bien una persona mansa y apacible para mantener la ley y el orden, lo que se volvió imposible. Así que en un acto de desesperación dijo una vez que no iba a aplicar más ninguna regla de regulación, porque obviamente no escuchan, la ignoran. Así que les dijo, se convertirán en la policía y aplicarán la ley y el orden. Así que ahora
veamos cómo vamos a lidiar con eso si alguien silba y habla y no escucha en clase. Entonces, ¿cuál va a ser su castigo y quién se va a asegurar de que no suceda? Porque no funciona cuando lo hago, porque de todos modos no me escuchas. Así que ustedes van a hacer las reglas y vas a dar el castigo. Así que hicieron las reglas: no hablar en clase, castigo; no caminar, no tirar objetos en clase, castigo, etcétera, etcétera. Una larga lista de reglas, y los castigos eran increíblemente duros. Sí, porque lo pensaron ellos mismos. Lo pensaron ellos mismos. Fue al menos 7 veces o mucho más de lo que ella habría hecho. Por ejemplo, una de las reglas era que había un vestíbulo que tenía que fregarse con un cepillo de dientes de rodillas. Era un gran vestíbulo para toda una escuela, por lo que te temblaban las rodillas cuando terminabas con el proceso. Así que las reglas eran muy estrictas, o cuántas veces tenías que correr por un campo o algo así, y las hicieron cumplir. Así que ella, habiendo perdido la autoridad, no iban a escuchar de todos modos, los hizo gobernantes del mal. Sí, Y funcionó perfectamente. ¿Está bien? Así que, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Así que esto es la primera vez que tienes más de una esposa. así que esta es una progresión que sucedió alejándose de Dios. Sí, Y ahora es solo una espiral descendente. es una espiral descendente. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Entonces, ¿mejoró o empeoró? Empeoró, tanto que ahora era el primero desde Caín en haber matado a alguien que se menciona en la Biblia. Sí, así que el primero fue Caín, el segundo gobernante fue Enoc, y luego te dice más adelante lo que sucedió, y luego Lamec llegó al poder. Pero era un hombre duro y tuvo más de una esposa por primera vez en la historia de la humanidad, y aumentó la ley al decir: 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Ahora, si vas a Génesis 4:4, ese mismo versículo en la Biblia Ginebra, la leeré como si estuviera escrita en inglés moderno. Dice: Caín será vengado 7 veces. Lamec verdaderamente 70 veces 7. Eso es muy interesante. Creo que esta es la intención del verso. Así que deberíamos leerlo: si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7. Ahora, vamos a saltar un poco hacia adelante. Si llegas a Daniel, el libro de Daniel, había 70 semanas asignadas a los hijos de Israel, ¿cierto? 70 veces 7. Y si tomas ese número y saltas al tiempo de Cristo, la pregunta es: ¿con qué frecuencia debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7, por lo que serían 490 veces. Entonces, Martín, si tu esposo te irrita 490 veces, después de eso hay multas, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, cuando llegas a las 70 semanas, las 70 semanas fueron asignadas a Israel. ¿Y qué sucedió después de las 70 semanas? Su tiempo de gracia se cerró como nación, ¿verdad? Básicamente significa que debes perdonar hasta que se cierre el tiempo de gracia. Entonces, podríamos leerlo: si Caín será vengado 7 veces, en verdad. Lamec
recibirá el poder hasta que se cierre el tiempo de gracia para ejercer este poder para controlar a cualquiera que quiera interferir con su gobierno. Sí, puedes leerlo así. Quizás podríamos leerlo así. Muy bien, sería interesante. Entonces estas personas se convirtieron en gobernantes. Ahora queremos llevarlo a los tiempos modernos y preguntarnos qué está pasando aquí. Así que vayamos a, llamémosle la Biblia de la masonería. Esta es Moral y Dogma de Albert Pike y tiene una declaración muy interesante en la página 210. Dice: Enoc, su nombre, significaba en hebreo iniciado o iniciador. La leyenda de las columnas de granito, latón o bronce erigidas por él es probablemente simbólico. El de bronce que sobrevivió al diluvio, lo cual es una tontería por supuesto, se supone que simboliza los misterios de los cuales la masonería es la sucesora legítima. Desde los tiempos más remotos, el custodio y el depositario de las grandes verdades filosóficas y religiones desconocidas para el mundo en general y transmitidas de siglo en siglo por una corriente ininterrumpida de tradición encarnada en símbolos y emblemas y alegorías. Así que, en otras palabras, la filosofía de la masonería y las tradiciones y los símbolos y las alegorías se transmiten desde el tiempo de Enoc. ¿Cuál Enoc? ¿El bueno o el hijo de Caín? Seguro el hijo de Caín. Así que necesitábamos averiguar eso ahora. Hay otra parte en Moral y Dogma donde en realidad da las edades y de eso podemos deducir que no puede ser Enoc el bueno porque vino mucho después, pero que se refería al tiempo de Enoc, hijo de Caín. Así de ahí es donde proviene este poder que se ejerce detrás de escena y se ejercerá hasta el fin de los tiempos. Más adelante en los escritos masónicos aprendemos que Nimrod es el que después del diluvio perpetuó esta filosofía. Obviamente Cam tenía pleno conocimiento de los misterios. Tenía un cerebro enorme y no era exactamente el más fiel de los hijos de Noé. Y tenía esta filosofía y esta dicotomía en su mente y transmitió algo a su posteridad. Y luego Nimrod, este es de los hijos de Cus, es el que es el iniciador de la masonería moderna. Pero en realidad es la misma filosofía que vino desde Caín y ejercieron una autoridad particular. Y su nombre significa rebelde. Sí, Eso también es rebelarse contra Dios. contra Dios. Tiene otra mentalidad y otro plan de salvación. Ahora, volvamos a esos antiguos relieves y veamos si podemos encontrar algo. Aquí hay uno que data del 823 al 811 a.C. Y este es el gobernante Shamashi Adad V. Y vemos un vistazo a un par de símbolos. Echamos un vistazo. Nuevamente tiene el mismo reloj que tenía Marduk. No se ve la cara en este caso. Pero hay este círculo de 8 puntas. Y ese es el signo de Anu. Y luego tienes algo así como una brújula. Como una brújula y una escuadra. Tienes el símbolo de Baal-Hadad. Tienes algo que podría ser similar a lo que llamamos el calendario ático en estos días. Y luego tienes una triple corona allí que es muy interesante y debes preguntarte si recorres la línea de la historia. ¿Quién tiene todos estos símbolos? Muy interesantes en cuanto a lo que está alrededor de su cuello, porque esa es una cruz de Malta. Obviamente no tiene nada que ver con el Calvario, porque esto es 823 a 811 a.C. Así que la cruz de Malta es muy importante. Luego tiene este cinturón y allí puedes verlo agarrando el mango de su espada, su autoridad. Y en su otro brazo definitivamente también está el signo. Allí está el signo de Anu. Así que Martín, lo que tenemos aquí son todos esos símbolos y estos gobernantes poderosos.
Ellos fueron los que recibieron su poder para gobernar de Marduk, y en nombre de Marduk controlarían a los hijos de la desobediencia. Esa es la línea de Caín. Así que con todo eso en mente, continuemos con la marca de la bestia. Vimos la marca de Caín, obviamente es un símbolo que le dio autoridad para protegerse contra cualquier fuerza que quisiera interferir con su gobierno. Y fundó las ciudades y las alegorías y los símbolos que según la masonería dan honor a Lucifer. Y es un sistema de salvación por obras. Ese siempre es el resultado final. Igual que Caín. Igual que Caín. Ahora, Martín, el mayor signo de Anu en el mundo, hoy lo encuentras en la plaza del Vaticano. Allí está. Hay 8 líneas de 2 cruces, una dentro de la otra. Así que ese es el signo de autoridad de Anu. Anu. Sí, Así que Anu es quien le dio la autoridad. Así, si vas a la Biblia, el que le permitió gobernar sobre el mal fue Dios mismo. Pero el que es realmente adorado es Marduk. Así que aquí está el símbolo de esta autoridad. Así que Martin, cuando Tupper Saussy puso a los jesuitas en la portada con el signo de Anu alrededor de su cuello, dijo, bueno, son ellos los que gobiernan tras bastidores. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿cuál es entonces la marca de la bestia? Sabemos cuál es la marca de Dios. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, quedará expuesto a la ira de Dios. Entonces, no se supone que hagas eso. Entonces, ¿quién es la bestia? solo una pregunta. Obviamente, por lo que hemos discutido ahora, es fácil deducir por qué habrá consecuencias si toman esa marca. Correcto, porque es lo opuesto a la salvación. Y está tomando el sello de Dios. Lo está destruyendo, como mencionamos en Google antes. Dice que si alguien se mete con eso, No puedes meterte con eso. tendrás problemas. Así que aquí hay otro poder que está usurpando el poder, y esta autoridad viene en una línea ininterrumpida desde Enoch, hijo de Caín, hasta Cam, a Nimrod, quien nuevamente la estableció en su plenitud y decidió construir la Torre de Babel para que Dios no los destruyera nuevamente. Ahora, Dios ya había prometido que no los destruiría con agua, así que desafiaron las promesas de Dios otra vez. Así que si no crees en las promesas de Dios, no crees que el Mesías vendrá a poner enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella, etcétera, etcétera. No crees en el plan de salvación. Así que ahora esta bestia y todos los reformadores estaban de acuerdo en que esta bestia representaba el catolicismo. Ahora, me parece fascinante que tengan el símbolo más grande de Anu en todo el mundo en su establecimiento clave. Ahora, vayamos y preguntémosle a la Iglesia Católica Romana cuál es su marca de autoridad. Dicen, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. ¿Es una declaración arrogante? Es una blasfemia. Eso es blasfemia, ¿verdad? No puede ser más arrogante. Creo que es casi lo mismo que dijo Caín. Es casi lo mismo que dijo Caín. Y tienen la marca de Anu, y Caín tenía la marca de Anu. Y Nimrod la tomó. Construyó una ciudad. ¿No construyó Enoch una ciudad? Lo mismo. Y Nimrod construyó una ciudad. A esta gente le encantan las ciudades, ¿cierto? Bien, entonces él está por encima de la Biblia, así que se está haciendo una ley a sí mismo diciendo, yo quitaré ese sello que está en el mandamiento del sábado que da autoridad y yo pondré mi propio sello sobre él. Así que el domingo sea nuestra marca de autoridad dada este día por el Papa tal y tal jurisdicción.
cielo y tierra. Así lo cree porque se pone una triple corona en la cabeza igual que aquel rey asirio tenía. Esa triple corona dice: soy gobernante del cielo, la tierra y el inframundo. Así que tú eres el gobernante de los vivos y los muertos. Usurpando la autoridad de Dios de manera total, Absolutamente. tomándole y poniendo su sello. Poniendo su sello y su rúbrica en ella. Así que asegurémonos de que realmente quieren decir esto. Así que este es Ratzinger, el papa anterior, y él dijo: la Unión Europea debe guardar el domingo. Dice la Iglesia Católica. Esto fue en los días de Ratzinger, y el Papa Juan Pablo II, que ha sido declarado santo, ha dicho: una persona que viola la santidad del domingo debe ser castigada como hereje. Ahora, Martín, ¿cómo se castigaba a los herejes? Con tortura y muerte. Así que creo que son bastante serios aquí, ¿verdad? Martín, ¿esto significa que quieren ejercer su autoridad? Sí, seguro, esa espada. Ahora, Martín, si aceptas esta señal o esta marca de su autoridad, ¿eso significa que reconoces esta autoridad por encima de la palabra de Dios? Sí, entonces es otra autoridad. Porque si uno dice esto y el otro esto y tú con el que decides ir es lo que vas a hacer. Bien, pero ¿dónde se supone que está el sello de Dios? En tu frente y en tu mano. ¿Y la marca? En una o en la otra. En una o en la otra. O lo tienes en tu mano, haces lo que te dicen. No lo crees, pero simplemente Lo haces porque tienes que hacerlo. Y el otro está bien, estoy de acuerdo con esto porque creo que Jesús cambió la ley, así que arrancó su propio sello. estoy escuchando lo que dice esta otra entidad. Sí, le voy a dar mi poder al Papa y por lo tanto inventaremos el purgatorio y el Papa es quien te libera del castigo del pecado y no Jesucristo en la cruz. Es un problema bastante serio. Son dos tipos de salvación. Completamente. Esto es exactamente lo mismo que Caín y Abel. Bien. Así que, Martín, me parece interesante que en 2005 este sacerdote jesuita, Joseph Fecio, dijo en Meet the Press, y por cierto, este es el fundador de Prensa Ignacio, así que eso te dice algo. Dijo que aquellos que se rebelan contra las enseñanzas auténticas de la Iglesia se están rebelando contra Dios. Ahora, ¿qué pasa si estas enseñanzas son opuestas a lo que dice la Biblia? Entonces, ¿contra qué Dios se está rebelando? Su Dios. ¿No es interesante que el Papa se vista de blanco? ¿No es el color de la justicia? ¿No es esa la prerrogativa de Cristo? Y Él es el único que se le permite hacer eso. Sí, es muy interesante. Entonces, Martín, esta es otra forma de salvación que implica la salvación por obras. Ahora bien, ¿qué tan importante es este poder? Bueno, Tomás de Aquino dijo que el Papa, por derecho divino, tiene poder espiritual y temporal, como Rey Supremo del mundo, pero no lleva la marca de Caín entonces. Definitivamente. Gobierna sobre el mal entonces también. Muy bien, pero el Papa tiene este poder. El Papa de Roma, como cabeza del gobierno papal, reclama soberanía absoluta y supremacía sobre todos los gobiernos de la tierra. Esa es una cita interesante. Así que él tiene toda la autoridad. Entonces, ¿de quién es el sello que va en un documento? Su sello. Entonces, o tienes el sello de Dios o tienes el sello del Papa. Tienes el sello de Dios del cielo o del que dice ser Dios en esta tierra, que está por encima de la Biblia. Él dijo, luego el cardenal Manning dijo que el derecho de poner reyes es inherente a la soberanía suprema que los papas, como vicerregentes de Cristo, ejercen sobre todas las naciones cristianas. La cita anterior decía todas las naciones, así que el cardenal Manning solo estaba siendo un poco cuidadoso con su fraseología, pero en realidad quería decir todas las naciones. Eso viene del libro de la historia jesuita. Ahora, pero no parece
como si estuviera esta autoridad. Parece un hombrecito blanco sentado allí en Roma, pero él tiene el signo de Anu en su patio. Entonces, ¿a través de quién ejerce esta autoridad? A través de varios poderes civiles. ¿Quién es su principal referencia? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:11 que habrá otra bestia, otro reino que se levantará de la tierra con este principio parecido al de un cordero, pero también habla como el de dragón y hace así como es la primera bestia. El catolicismo romano habló y este segundo poder, ejerce todo el poder de la primera bestia antes de él. Este poder, que es controlar a los hijos del mal en esta tierra, tenía el poder que el anterior él tenía, y en nombre de él. Sí, Y en nombre de él. sí, Porque él hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Así que lo que está haciendo en nombre de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, entonces aquí está el poder que sabemos que solo puede aplicarse a los Estados Unidos de América, porque es un poder como el de un cordero y debe tener suficiente poder político para controlar los asuntos en la tierra. Y debe surgir cuando la primera bestia, el catolicismo, recibe una herida mortal. Parece recibir una herida mortal. En realidad va a la clandestinidad a través de sus poderes masónicos y gobierna el mundo de incógnito a través del segundo poder. Y el segundo poder surge en el mismo periodo de tiempo exacto cuando el primero recibe una herida mortal. No puede ser nada más que los Estados Unidos. No hay duda al respecto. Y ahora, tiene este poder para ejercer el gobierno, por lo que también debe tener el signo de Anu en nombre del otro. En nombre del otro. sí, Muy bien. Y él es una imagen, una viva imagen. Se ve igual en todos los aspectos y nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que la iglesia y el Estado juntos gobiernen. Ahora, hablamos sobre la iglesia y el Estado uniéndose en el último que mencionamos. Así que asegurémonos que esto es lo que realmente quieren. Ahora, si vamos y miramos este tema, encontramos el sello de la Universidad de Georgetown, que es la universidad jesuita que parece amar educar a los presidentes y a sus hijos. Lleva la fecha de fundación de 1789. El lema de la universidad es Utraque Unum. Ambos en uno, y la inscripción latina Collegium Georgopolatum Hadas Ripas Potomaci, lo que sea. Lo que significa Georgetown College a orillas del río Potomac en Maryland. Es interesante que la sede del gobierno también esté en Maryland, que traducido es Tierra de María. Parece que es un regalo de Iglesia Católica o un préstamo, digámoslo así. Ahora, aquí está el sello de Georgetown. Ese es un sello. autoridad. Los sellos son cosas muy interesantes, ¿verdad? Y tiene esta águila con un escudo que mostramos antes, empuñando la espada, y tiene un pie en el globo aquí y otro sosteniendo la cruz. Así que uno representa el poder espiritual y el otro representa los poderes seculares de la tierra. Y serán utraque unum, ambos en una iglesia, y Estado gobernando a los hijos de este mundo, los descendientes de Caín, que en gran medida tienen una religión de salvación por obras. Así que necesitamos hablar sobre este tema. Así que básicamente lo que estamos haciendo, Martin, es que nos estamos moviendo desde los aspectos históricos de donde estamos en la corriente del tiempo políticamente, lo que hicimos en el último episodio. Ahora, estamos mirando el ángulo espiritual y viendo cuál es el problema. Ahora, el catolicismo niega la expiación. Cristo no murió por ti. ¿Recuerdas que hemos tratado con esto muchas veces? Y todas las demás religiones del mundo en gran medida tienen la misma filosofía. Tienen esta misma filosofía. Sí,
que son tus obras las que te traen el favor de Dios. Entonces, si la primera bestia, el catolicismo, es el que realmente maneja las ruedas del poder, entonces tenemos que preguntarnos, bien, ¿quién fundó las organizaciones y las estructuras que le dan este poder a la segunda bestia, que es Estados Unidos? Entonces, si miras a la CIA, fue formada por William Wild Bill Donovan, y él era un caballero de Malta. Ahora, cuando te conviertes en un caballero de Malta, ¿a quién le juras lealtad? Al Papa. Ajá. Y el FBI fue formado por José Bonaparte, que resultó ser un caballero de Malta. Y desde entonces puedes recorrer la historia. No tenemos tiempo para hacer esto en esta presentación. Verás que los caballeros de Malta y los representantes de la primera bestia son los que controlan estas organizaciones y el eje central de poder desde el inicio. Todo el tiempo, y que en esa estatua del rey, que era de 800 antes de Cristo, estaba la cruz de Malta allí. Y estos caballeros de Malta tienen los mismos emblemas. Tienen exactamente el mismo emblema, por lo que todos esos poderes gobiernan hoy. Así que si vamos un poco más allá y tomamos otra cita aquí de la masonería, dice: la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnífica y efectiva para lograr sus propósitos entre los protestantes. Ahora, hay un pequeño truco que se aplica para hacer esto. Básicamente creas las estructuras y luego las prohíbes las estructuras para que parezca que se han distanciado de ello. Y luego, al prohibirlo para todos los católicos, atraes a todos los protestantes en esto y los gobiernas tras bastidores sin que lo sepan. Así que básicamente, ¿cómo sucede? Así que este es el gran diseño expuesto. Ahora volvamos a la historia y veamos a Salmanasa III. Este es nuevamente un rey asirio y él sería el precursor de los reyes babilónicos. Y Jehú es el que recibió el poder de Dios para castigar a Israel. Y Jehú era el rey de Israel. Sí, fue ungido como rey de Israel. Elías tuvo que ir y ungirlo. Así que Jehú iba a gobernar a los desobedientes y castigarlos. Pero Jehú estaba sujeto a Salmanasar, porque en el obelisco negro de Salmanasar tienes un relieve de Jehú aquí inclinándose ante Salmanasar. Así que estaba sujeto a alguien. Estaba sujeto al rey de Asiria, lo cual es muy extraño, ¿cierto? Así que aquí hay un dibujo de lo que ves en este relieve aquí, en el obelisco negro. Está Salmanasar, está Jehú arrodillado, y aquí están los que presentan los regalos. Llevan los regalos y todos tienen el mismo sombrerito. Eso se llama el sombrero frigio y era un símbolo que se usó en la Revolución Francesa, una historia muy interesante. Y también en esa imagen está el signo de Anu de nuevo. Sí, exactamente, aquí tienes el signo de Anu, lo que significa que quien lo entregó fue el rey de Asiria. Básicamente, él era el que tenía la marca de Caín. Estaba en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios todo el tiempo. Y era él quien tenía el poder de gobernar sobre los hijos del mal. Pero Jehú estaba sujeto a él. Muy interesante. Sí, así que Dios le dio a Jehú la autoridad para gobernar. Pero luego él, en Israel, pero estaba bajo Salmanasar. Bajo él, sí. Y todos tenían este pequeño sombrero puesto. Ahora, si tenías este pequeño sombrero puesto, entonces básicamente eras como un hombre libre. Si estás sujeto a Roma, puedes ser un hombre libre, o si estuvieras sujeto a Salmanasar, puedes ser un hombre libre.
Así que solo eres libre en la medida en que, según ellos, te apegues al bien común. Sí, exactamente. Así que tienes toda libertad de elección y religión siempre y cuando hagas lo que te dicen. A eso se reduce todo. Así que, Martin, si vamos a Estados Unidos y miramos su emblema o su sello, si quieres del Senado, que es el máximo órgano de gobierno, o si nos fijamos en el Departamento del Ejército, tienes el mismo sombrerito que está aquí. El sombrero del dios Mitra, que es el dios Sol. Así que la deidad que tienes era en realidad Marduk. Era el dios Sol. Más tarde se convirtió en la época de los medos y persas en Mitra y tenía el mismo sombrerito. Así que eran, ya sabes, Diferentes nombres para el mismo Dios. Es interesante que ese sombrero esté. en el Senado. Sí, pero también lo ves en los dibujos animados. Los pitufos tienen un sombrero parecido. Y Nodi, ese pequeño. Sí, tiene el sombrero. Así que definitivamente tienen un punto que señalar. Están gobernando. Sí, y también es interesante, Martín, que aquí hay un símbolo muy similar al que tenías en el jesuita, excepto que dice aquí de muchos, Oh, en el de Georgetown. de los dos, de ambos, de los gobernantes de la tierra y la iglesia que los gobierna. Así que la iglesia afirma que tienen la espada del espíritu y la espada secular está sujeta a ella. Entonces la espada superior tiene el poder real de Anu y lo lega a quien lo va a manejar. Y ese es el Estado. Y para poder imponerlo, por supuesto, tienes el mismo sombrerito con una serpiente que tiene el poder sobre él. Y ese es el ejército haciendo el trabajo en nombre del otro sistema. Así que si vas a este edificio aquí, este es que es el sitio de la derecha escocesa de la masonería. Está muy cerca de los otros edificios en Washington, donde se reúnen los gobernantes. Ahí es donde probablemente se toman las decisiones realmente, en los pasillos del templo masónico de la derecha escocesa de grado 33. Y cuando entras allí, encontrarás no solo el símbolo de aquí de Shamash, el Hijo de Dios, sino que también en la puerta tendrás el signo de Anu, gobernantes del mal, como juraron Shamash y Marduk. ¿Qué hace allí, Martín? Mostrándote quién ejerce el poder. ¿Quién ejerce el poder? Pero el verdadero poder reside en Roma porque ahí es donde está el más grande. Ahora, si vas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Martín, y miras contra la pared ahí, ¿qué ves allí? El signo de Anu. Es el signo de Anu. Así que estas personas son las que tienen la autoridad y el poder. ¿No es interesante? Eso es asombroso. ¿No mostraste también que Nimrod y la Torre de Babel, cuando Dios confundió los idiomas, no está en algún lugar que dice que usan signos como lenguaje? Los signos y los símbolos son un lenguaje. Así que aquí, si conoces los signos y entiendes el lenguaje, sabes exactamente lo que está diciendo. Así que diferentes culturas de todo el mundo saben, si saben esto, saben exactamente lo que están diciendo aquí. Bien. Entonces ahora, si tomamos el gobierno actual de los Estados Unidos de América y hablamos de ello en el último episodio sobre la Edad de Oro y todo lo que va a pasar allí, muchos de ellos, ya sea Vance o sea Rubio, no importaba, no eran tímidos en aparecer con estos signos en sus frentes, que parecen indicar su lealtad a la primera bestia. Porque solo la primera bestia que emite con seguridad en este tiempo de miércoles de ceniza, así que estaban diciendo que son emisarios Siempre embajadores. de la primera bestia, ¿es correcto? Es correcto. ¿Es lo que dice la Biblia que serán? Nosotros tenemos que tener el sello de Dios en nuestra frente y en nuestras manos. Y no se supone que sea una señal física con la que andes por ahí, porque eso es muy similar a decir, por lo que acabo de hacer por mis obras, estoy mostrando que estoy alineado con una justicia que viene del sistema en lugar de Cristo.
Sí, también está mostrando la autoridad de quien estás aceptando. Exactamente. Así que cuando la iglesia y el Estado en realidad se unen, de ambos a uno, Sí, lo cual es básicamente en contra de la Constitución de los Estados Unidos, que separa la iglesia y el Estado. Que el actual jefe del Congreso dice que se basa en una mala historia, en realidad te estás repudiando la Constitución. Así que leemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras papales. Las estamos viendo ahora. ah, puedes verlo en la frente. Y las falsedades, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Martín, es la escritura en la pared. Con seguridad, pero no todos sabrán lo que dice esa escritura. Exactamente. Ni siquiera los líderes, porque leemos también en otra declaración que no hay muchos, incluso entre los educadores y estadistas que comprenden las causas que subyacen al estado actual de la sociedad. Los que tienen las riendas del gobierno no son capaces de resolver el problema de la corrupción moral, pobreza, pauperismo y aumento del crimen. Así que tenemos todos estos carteles y tenemos todos estos movimientos y están tratando de aplastar a este y romper a aquel, pero parece como si las cosas solo empeoran. Tienes la crisis del fentanilo y todo eso. Ahora hay una esperanza de una era dorada y esta euforia, pero Veamos, en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. ¿Dirías que el mundo está en una crisis económica en este momento? bueno, espero que todos puedan verlo eso. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Pero no la encuentran. No la encuentran porque no la buscan allí. La buscan en el poder de Anu, en la marca de Caín. Entonces también se nos dice que habrá caos económico. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de quienes sirven a Dios están causando los males. Habrá tornados, habrá catástrofes, entrarán más drogas, habrá todo tipo de problemas económicos y la clase que ha provocado el desagrado del cielo cargará todos sus problemas sobre aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reprensión perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres que están defendiendo a Dios por la violación del día de reposo dominical, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo se aplique estrictamente y que aquellos que presentan los reclamos del cuarto mandamiento, que encarna el sello de Dios, como vimos bíblicamente, eso es destruyendo así la reverencia por el domingo. Son perturbadores de las personas que impiden su restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Así que Martín, si quieres ir a esto, edad de oro, tienes que hacer que la gente vuelva a alinearse y a ser obediente al sistema, y las leyes tendrán que volverse cada vez más draconianas para lograrlo. Finalmente, dirán que tenemos que recuperar la moralidad. Tenemos que hacer que la gente vuelva a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué Dios? ¿El que pones la ceniza en tu cabeza o el que pone el sello de Dios en tu frente? ¿No es esa la opción? Esa es la opción, seguro. Y si miras los eventos actuales y lo que está sucediendo, Debemos estar muy cerca. estas leyes no es improbable que pueda suceder muy pronto. Sí, y creo que los últimos eventos serán rápidos. Así que aquí es donde estamos hablando de esta edad de oro que debe ser traída, y cada uno de ellos está propagando una utopía aquí en la tierra. Mientras que la Biblia dice que irá de mal en peor, y luego se establecerá el reino de Dios y todos los sistemas políticos en la tierra serán destruidos. Exactamente, ¿no decía la cita anterior prosperidad temporal? Sí, hemos desarrollado con gran detalle lo que llamamos la tarjeta de oro,
que saldrá a la venta muy pronto por $5 millones, permitiremos que las personas más exitosas en la creación de empleos de todo el mundo compren un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada. Como comandante en jefe, mi enfoque está en construir el ejército más poderoso del futuro. Como primer paso, le estoy pidiendo al Congreso que financie un escudo de defensa antimisiles de cúpula dorada de última generación para proteger nuestra patria. Todo hecho en los Estados Unidos. Otros lugares lo tienen y los Estados Unidos también deberían tenerlo, ¿verdad, Tim? Sí, deberían tenerlo también. Así que quiero agradecerle, pero es muy, muy importante. Este es un mundo muy peligroso. Deberíamos tenerlo. Queremos estar protegidos y vamos a proteger a nuestros ciudadanos como nunca antes. Creo que mi vida se salvó ese día en Butler, pero por una muy buena razón fui salvada por Dios para hacer grande Estados Unidos nuevamente. Creo eso. Gracias. Gracias. Ahora es nuestro momento de asumir la causa justa de libertad estadounidense y es nuestro turno de tomar el destino de los Estados Unidos en nuestras propias manos y comenzar los días más emocionantes en la historia de nuestro país. Esta será nuestra era más grandiosa. Con la ayuda de Dios, en los próximos 4 años vamos a llevar a esta nación aún más alto y vamos a forjar la más libre, más avanzada, más dinámica y más dominante civilización que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Vamos a crear la más alta calidad de vida, construir las comunidades más seguras, más ricas, más saludables y las más vitales en cualquier parte del mundo. Vamos a conquistar las vastas fronteras de la creencia y vamos a llevar la humanidad al espacio y plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte e incluso más allá. Mis compatriotas estadounidenses, prepárense para un futuro increíble porque la edad de oro de Estados Unidos apenas ha comenzado. Será como nada que se haya visto antes. Gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos. Valió la pena mostrarlo de nuevo. También lo creo. Hubo algo interesante que no noté la última vez. El más dominante. Y constructor. Nimrod fue un gran constructor. Caín fue un gran constructor. Enoch fue un constructor. Herodes fue un gran constructor. Ahora, no hay nada malo en ser grandes constructores, pero si ese edificio está en una posición contraria a lo que Dios tiene en mente, entonces estamos en un momento interesante, Martín. El más dominante, ¿suena eso como blandir el signo de Anu? Oh, definitivamente. Entonces también se nos advierte que los sindicatos serán muy prominentes. Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, en confederaciones. No tengamos nada que ver con estas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Martín, estamos viendo el choque de un espíritu de Caín contra un espíritu de Abel. Uno es la salvación por obras y control absoluto, y el otro es la sumisión y confianza en un poder fuera de ti mismo. Los dos son mentalidades muy diferentes, de hecho. Así que cuando estos males que tendrán lugar en la tierra, porque esto no será tan fácil de realizar como afirman, verás que la misma clase de líderes que han enseñado que la ley de Dios no está vigente, plantean la afirmación de que la corrupción que se está excediendo se atribuye a la profanación del llamado reposo cristiano y que la imposición de la observancia del domingo mejoraría enormemente la moral de la sociedad. Ese es el siguiente paso. Esta afirmación se insta especialmente en Estados Unidos, donde la doctrina del verdadero sábado ha sido más ampliamente predicada. Una declaración muy interesante. Estoy mirando con interés el futuro para ver
¿Cuándo se dará este paso moral? ¿Y de quién vendrá? ¿Quién exigirá esta observancia del domingo? Bueno, según el conflicto de los siglos, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Están desenterrando mucha corrupción. Doge. Ajá, tienes razón. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor del público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. ¿No se jacta Trump de ganar el voto popular? Y todas las demás estadísticas clave. Todo eso, ¿no es eso un precursor de que la gente diga lo que quiere? Correcto. ¿No invitó a los oligarcas del mundo a comprar una tarjeta de oro de $5 millones para promover este sueño de prosperidad? Lo mismo pondrás aranceles si no lo construyes en América. Y es por eso que todo el mundo puede venir y hacerlo allí en este país dorado. ¿Pero qué dice la Biblia, Martín? Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para todos los días postreros. Tantos de estos filántropos multimillonarios, ¿cuánto de eso llega a la persona pobre? A ellos no les importa y luego tendremos la influencia del espiritismo al mismo tiempo. Así que en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Esto es fuego que baja del cielo, falsos derramamientos. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, ¿cuál iglesia? Roma. Su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Así que todo esto mezclado, esto es lo que podemos esperar en estos últimos días. Y luego tendremos un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo una nación hasta ese momento. Y la buena noticia es que en ese momento tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentren escritos en el libro. Martín, ¿qué tan cerca estamos? Bueno, creo que muy cerca. Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Así que, aunque son los desvalidos aquí, en Cristo tendrán la victoria. Tendrán la victoria sobre la bestia y tendrán la victoria sobre la imagen. Así que estas dos imágenes aquí, este conglomerado, bestia con todos los elementos de Babilonia, y Medo-Persia y Grecia y Roma en ella, y la señal de Anu, que ha sido transmitida, Martín, esa victoria irá al pueblo de Dios. Y Jesús, ¿qué dice que hará en Apocalipsis 19:15? De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Eso no me suena como una era dorada de reconocimiento, ¿no? No, eso suena más como esa roca que viene a destruir los reinos. Los reinos. Correcto. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y 1 Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
¿Qué gobierno, qué autoridad y qué poder? Aquellos que gobiernan con la señal de Anu. ¿Y cuál es? Es la línea de Caín, Martín. Los gobernantes del mal. Estamos en las escenas finales de la historia de la Tierra y podemos esperar algunos eventos muy fascinantes en el futuro cercano. El sello o la marca. ¿Cuál es tu elección? Definitivamente el sello. Oremos. Padre Celestial, oramos fervientemente para que estemos en la posición afortunada de ser empoderados por el poder de Dios del cielo para aceptar el sello de Dios Todopoderoso, sellar la ley y el testimonio, y ese sello de autoridad en el corazón de la ley con tu nombre y tu título y tu jurisdicción no se puede mover. Incluso si el otro dijo que está por encima de la Biblia y tiene el poder de hacerlo, para hacerlo, y tenemos que inclinarnos ante la enseñanza auténtica de la iglesia y observar la marca de la bestia, o de lo contrario ser designados como herejes, que podamos tomar la decisión correcta. En el nombre de Jesús, amén.